Hola, a continuación resolvemos el ejercicio 11 de la cartilla correspondiente a los ejemplos de preguntas para la prueba de Ciencias Naturales, publicado en noviembre del 2018. Bueno, este ejercicio es relativamente sencillo. Vamos a ver. Un bloque de hielo seco, CO2 sólido, cambia de estado sólido al gaseoso. Entonces, vamos a ver qué cambia del estado sólido al gaseoso. En condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2. Nos afirma, hay un cambio en la densidad. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye porque. Entonces la clave está aquí. El CO2 estaba inicialmente en estado sólido y va a estado gaseoso. Ya en un video pasado había mencionado que las moléculas en el estado sólido están más juntas que en el estado líquido. Y en el estado líquido están más juntas que en el estado gaseoso. ¿Sí? El estado en el cual las moléculas están más libres, más distanciadas, es en el gaseoso. Posteriormente en el líquido y finalmente en el sólido sería el estado en el cual las partículas están más juntas, menos libres. Con eso podemos resolver este ejercicio. Entonces vamos a ver la respuesta A. La masa del CO2 disminuye. Falso. Falso. Si bien es cierto que densidad es igual a masa sobre volumen, aquí nos dice que la densidad disminuye. ¿Sí? Nos comentan aquí. La densidad del CO2 disminuye. Sí, pero esta densidad, esta disminución de densidad puede ser ocasionada porque la masa disminuya o porque el volumen aumente. En este caso, no hay información que nos haga pensar que la masa disminuye, no dice que hubo un cambio de masa, nada. Lo único que nos dice es que estaba en estado sólido y va al gaseoso. Si va al estado gaseoso, el volumen va a aumentar. Por lo tanto, si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Pero no es porque la masa ha disminuido, no es por eso. Es porque el volumen aumentó, la masa permanece constante. Por lo tanto, esta no es. Vamos a la C. La distancia entre partículas disminuye. Falso. La distancia entre partículas es mayor en el estado gaseoso, ya mencioné eso, posteriormente en el estado líquido, y en el estado sólido es donde la distancia entre partículas es la menor. Entonces, para ir del estado sólido al gaseoso, la distancia entre partículas aumenta, no disminuye, aumenta. Yo estaba hablando de las moléculas, aquí pues está refiriéndose a lo mismo, ¿no? Muy bien. Y finalmente la D, bueno, después tenemos que volver a la B. La D dice, la distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. La distancia entre partículas aumenta, sí, esto es verdad, pero la masa no disminuye. La masa continúa igual. Entonces esto hace que esta sea falsa. Vamos a ver la B. La distancia entre partículas y el volumen aumenta. ¿La distancia entre partículas aumenta? Sí, efectivamente aumenta. ¿Y el volumen aumenta? Claro, si la distancia entre partículas aumenta, entonces el volumen debe de aumentar. Por lo tanto, esto es verdad y a la vez implica la pregunta, ¿no? Porque lo que nos preguntan es, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye, ¿por qué? Entonces, esto es verdad y, como utilizando esta relación, mostré o argumenté que si el volumen aumenta, entonces la densidad disminuye. Por lo tanto, esta respuesta es verdadera, es correcta y responde la inquietud. Esa es la solución para este ejercicio.